quisiera hacer el foco en esta resurrección del Señor, ¿no? Y dice en San Juan, capítulo 20, dice ahí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro del Señor, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzo, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Amén. Amén. Nos cuesta creer hasta el día de hoy que alguien haya resucitado. A la sociedad le cuesta creer eso. Imagínense ellos que eran sus discípulos y caminaron con Él. Ellos les costó creer. Les costó creer a los que vieron multiplicar el pan, los que vieron multiplicar los peces, los que vieron a los ciegos ver, ¿no? A los que estaban cojos saltar, a los leprosos sanarse. Les costó. Y eso obviamente que a nosotros nos va a costar creer en este Jesús. Porque si ellos vieron todas sus maravillas y les costó, ¿cuánto más nos va a costar a nosotros? Pero es real que Jesús vino, vivió en esta tierra, caminó, pero no vino solamente a morir para darnos vida, vino a mostrarnos el camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que caminar? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? Él vino y cambió, revolucionó en ese momento el sistema que estaba establecido. Porque dice su palabra que Él vino a los suyos y los suyos no creyeron. ¿O no? Su pueblo no creía en Él. El Sanedrín menos. Porque para los sacerdotes de ese tiempo, Él era un blasfemo, era un mentiroso, era poseído. De todo le dijeron a Jesús. Amén. Y a veces nosotros como cristianos somos, a veces y decimos, ¿cómo van a decirle eso a Jesús? Como si fuera que a nosotros no le dimos la espalda nunca. Nos cansamos de darle la espalda a nosotros. Nos cansamos de herir y contristar a su espíritu. Él ya no está en la tierra, pero no dejó su espíritu. Y nosotros contristamos su espíritu. Muchas veces Él nos llama y nosotros no atendemos. Y el tiempo pasa, hermano, como le dije ayer. El tiempo pasa. Hay oportunidades, pero nunca sabemos cuándo es la última. Tengo un amigo hoy que está preso, que congregaba en su tiempo conmigo. Congregábamos juntos, evangelizábamos el barrio, él era evangelista, salíamos a todos lados. Pero bueno, vino un mal momento, cayó preso, empezó a hacer las cosas mal. Lo fui a buscar después de que salió a estar preso, se volvió a restaurar, se volvió a caer, ahora está preso de nuevo. Volvió a estar preso, salió de nuevo. Duró 2 semanas y volvió a caer preso. Ayer su hijo vino conmigo y eso para mí es muy grande, muy importante. Vino con nosotros acá. Sé que es difícil creer para un joven que Cristo es real cuando tu papá predica el Evangelio, cae preso, entonces Dios es real. Y nos cuesta creer. Se hace difícil cuando vemos nuestra realidad, cuando vemos nuestro alrededor. Nos cuesta creer. Lo único que yo puedo ver es que un joven que vive toda esa situación aún tiene la esperanza y quiere seguir creyendo. Y digo, yo a veces lo miro y digo, este tiene más fe que yo. Porque mirá, vio a su padre caer preso, vio todo lo que vivió y está acá buscando de Dios. ¿Sabe dónde estaría yo? ¿A dónde me fui yo? Por mucho menos. Pero él está intentando. Y eso produce
¿Quién lo produce? La vida de Cristo, que se puede ver reflejada en nosotros. Jesús no resucitó solamente para que el mundo lo vea, sino para que nosotros lo reflejemos y Él está vivo en nosotros. Señor. Hoy mi amigo está en un penal en la capital, donde, para lo que ustedes no sé si saben, pero en la capital no le permiten a los presos tener celulares como en la provincia. En la capital todavía hay un número de teléfono que es una cabina y uno tiene que llamar. Y yo a veces llamo 500 horas hasta que me atiendan. ¿Por qué? Y cuando te atienden gritan, fulano está en el pabellón, y viene corriendo, y oramos, porque yo sigo creyendo lo que un día Dios dijo que iba a hacer con él. Aleluya. Si Él, que es santo y soberano, cree en nosotros, y yo lo llevo a ustedes, y yo lo llevo a mí, creyó en mí, ¿cómo yo no voy a creer en el otro? Si Dios puede hacerlo, porque cuando se restaure, su familia se va a restaurar, sus hijos se van a restaurar. Y hoy podemos compartir y ver a ese hombre, que yo lo vi tener su casa, su hogar, que es un muchacho un poco más grande que yo. La última vez que lo fui a buscar y vivía al costado de una vía en Exaltación de la Cruz. Imagínense, de mi casa hasta ahí hay como... Hace muchos años, cuando él caía en pecado y abandonaba a su esposa y se iba con otra mujer, le mandé un mensaje y le dije, yo sé que muchos hoy te están juzgando, y que no vas a escucharme, pero el día que me necesites, llámame que yo voy a estar. Y pasaron 4 años de ese mensaje, y me llamó y me dijo, todavía se acordaba de ese mensaje. Porque cuando alguien cae, nosotros, no digo ustedes ni yo, pero hay mucha gente que aprovecha esa situación para terminar de patearlo al hermano. Y muchos lo pateaban y yo le mandé un mensaje y pasaron 4 años y me mandó a buscar. Y lo fui a buscar, ¿sabes qué? Vivía entre lonas, yo no podía creer, teniendo su hogar, teniendo su casa. ¿Hasta dónde uno puede bajar? ¿Hasta dónde uno puede ir? La droga, el alcohol, nuevamente se había apoderado de él. Y lo único que pensaba cuando fui hasta ahí, cuando todo lo demás ven que no se va a poder, nosotros siempre vemos un camino. Nosotros los hijos de Dios siempre vemos un corazón. Si este corazón se recupera, ¿a cuánto más podemos llegar? Si este que está acá, ayer había un muchacho en la campaña y yo decía, si este hombre que me confiesa que ha perdido su hijo, se restaura, deja el alcohol y se levanta, ¿cuántos más van a venir atrás de él? Nunca usted sabe a quién está predicando, hermano. No tiene ni idea usted a quién está predicando. Usted no sabe quién es el que está escuchando el mensaje. Y si de ese nace una nación, y si atrás de ese nace una iglesia, si atrás de ese hay muchas congregaciones, nosotros no sabemos. Imagínate tú ignorando a esa persona que tiene un plan divino perfecto detrás de Dios. Yo te invito a que a través de estos hombres incrédulos podamos nosotros creer. Ellos eran incrédulos. Aparte, ¿a quién se le apareció Jesús primero? Leía el hermano hoy, ¿a quién se le apareció? A las mujeres. En aquel tiempo la mujer no podía ni hablar. Bueno, no nos vayamos mucho, hace 50 años creo que la mujer no podía ni hablar. No tenía ni voz ni voto. Y en ese tiempo Jesús se le apareció a las mujeres para que la gente crea menos. Y yo me imagino ahí, más adelante dice, en el 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Estos 2 hombres llegaron y entraron, María no pudo ni entrar. Eso tiene que ponerlo en cuenta. ¿Por qué no entró María al sepulcro? Porque era mujer, hermano. No podía profanar ese lugar. Por más que Jesús ya no estaba. Al ser mujer no tenía lugar, no tenía voz, no tenía voto. Amén. Se inclinó para mirar dentro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde
lo has puesto y lo llevaré. Y yo lo llevaré a Jesús. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subió a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Imagínense esa mujer. Fue corriendo a los 11 a decirle. No le creyó ninguno. Ninguno le creyó. Y muchas veces nosotros andamos declarando a Jesús y no te cree nadie, ¿no? Nadie te cree. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no nos creen? Nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, que Él nos visitó, decimos, ojalá todo el mundo pudiera ver lo que Jesús puede hacer, que Él sane, si lo conocieran, y si Él los tocaría, y si Él... Pero hermano, ¿sabe qué? Jesús antes de morir todo el pueblo decía, Hosana, Hosana. Entró como el rey, pero esos mismos después dijeron, liberen a Barrabás, hay que matarlo, crucifíquenlo. Son los mismos. Nosotros somos los mismos. Nuestra naturaleza sigue siendo la misma si Cristo no se sienta en nuestro corazón. La maldad vuelve en el hombre. ¿Por qué la naturaleza humana? Yo te puedo asegurar que si tú te alejas de esta congregación y te vas un tiempo afuera y tu corazón se empieza a enfriar, vas a volver atrás. No hay otra. No, yo voy a seguir a Dios en mi hogar. No, eso es mentira. En su palabra dice, no sean como aquellos que tienen por costumbre el no congregarse. ¿O usted nunca pensó que en su casa podía seguir siendo el mismo hijo de Dios? Pero en su casa usted no prepara el culto. En su casa usted no se empieza a consagrar. O donde se consagraba deja de hacerlo y pasa el tiempo. Y hoy no voy a orar, hoy no tengo tiempo. Y se enfría, y se enfría, y se enfría. Este lugar no es porque nosotros decimos, bueno, somos los hijos de Dios, entonces tenemos que venir acá. No, lo hacemos para que eso no suceda. Debemos congregarnos, venir acá a rendirle culto a Él. Hoy hay una enseñanza diferente en algunas iglesias. Este no es el lugar. Pero hoy yo conozco lugares donde dice que los que están sentados ahí reciben. Y los que están acá están para dar. Nosotros venimos todos a dar. Sí, Señor. Venimos a rendirle culto al Señor. No, vos recibí, yo estoy para dar. Nos ponemos en lugares donde no nos corresponde. Gloria a Dios. Y el Señor vino a darnos un conocimiento nuevo, una vida nueva, para que nosotros podamos reflejarla a los más jóvenes, a los más pequeños, a los grandes que no lo conocen. Amén. Hay muchos de ustedes que piensan que están de vuelta. Hay muchos de ustedes que ya son grandes y dicen, bueno, si ya Dios lo hizo, no, pará. 88 años tenía Moisés cuando Dios lo llamó. No sabés lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tal vez hay que ponerse delante de Él y empezar a ver lo que Él quiere y dejar de ver lo que nosotros queremos. Esta mujer fue, no le creyó nadie, habló de Jesús. Jesús le habló y ella lo reconoció cuando ella lo llamó por su nombre. Quiere decir que Jesús sabe tu nombre. ¿Él lo conoce? No. Hace un tiempo atrás escuché un testimonio en la radio de un pastor que lo había servido al Señor 30 años. Y vio en esos casos, como le pasó al hermano, dice que en una operación él muere y se encuentra en el cielo y lo ve a Jesús de espalda y le dice, Señor, Señor. El Señor se da vuelta y le dice, no te conozco, ¿quién sos? Y él le dice, ¿cómo no me conoces? Hace 30 años que te sirvo, le dijo. Yo no te conozco. Es más, dice, antes que te vayas quiero decirte algo. A tus hijos tampoco los conozco. Pero hace 30 años que administra una iglesia, hace 30 años que predica una iglesia, hace 30 años que habla de ese Jesús. Pero Jesús no lo conoce. Nosotros muchos conocemos a Jesús, yo lo conozco. Pero ese no es en donde yo me enfoco, yo quiero que Él me conozca. Porque Él nos tiene que reconocer delante del Padre. ¿Y qué estamos haciendo para eso? ¿Estamos sirviendo a Jesús? Sí, tal vez sí. Hemos hecho el evento, hemos llevado,
Ustedes han puesto de su bolsillo, de su mercadería, de su amor, de lo que tenían, y está perfecto. Ahora, ¿Jesús te conoce? Si mañana Él viene y nos lleva, ¿Él nos reconoce? Porque Él es el que nos va a justificar delante de Dios. No hay otro. ¿Él te conoce? Yo quiero que Él me conozca. Nosotros cantamos, quiero conocer a Jesús. Ya lo conocemos. Ahora, yo quiero que Él me conozca. Que Él me reconozca. Que Él me diga, como dice su palabra, ¿no? Siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¡Wow! Es lo único que espero. No espero más. No me interesa si hay corona, si no hay corona, si tiene oro, si no tiene oro. Pero si Él está, yo quiero estar ahí. Entonces Jesús vino y le habló a María y le dijo, no me toques todavía. O sea, mire el privilegio de esta mujer. El Señor todavía no había ido su espíritu a Dios, que ya se le había presentado a ella. ¿Saben por qué? Porque María era una de las pocas que creía que su Padre Jesús iba a resucitar. ¿Qué hicieron los demás? Hay dos que se fueron en camino en Manaus, dice, ¿no? Se fueron. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús no está en tu corazón, vos volvés atrás. ¿Sabe qué hizo Pedro? Se fue a pescar. ¿Qué hacía Pedro antes de estar con Jesús? Pescaba. Bueno, Jesús se fue, murió. ¿Será que todo esto fue una mentira? Ya lo negué, se sentía culpable, porque encima él me dijo que yo lo iba a negar y lo negué. Ellos pensaron que Jesús no iba a morir, pero murió. Y volvió atrás. Y se fue a pescar. Tremendo. Dice que Jesús en el 19 se le aparece, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, ya tenían miedo. Dijeron, si lo mataron a nuestro líder, mañana lo matan a todos. Y si la persecución viene, hermano, y lo matan a alguno de nosotros, ¿cuál es su líder hoy, su guía? Su pastor, me imagino, ¿no? Y si mañana matan al pastor, ¿qué? Nosotros nos agarra miedo de repente. Sí, obvio que nos agarra miedo. Que somos seres humanos, es la naturaleza. ¿Usted cree que no lo van a perseguir por el Evangelio? ¿Que solamente pasa del otro lado? Espere que termine toda esta guerra, vas a ver cómo van a empezar a perseguirnos a nosotros. Y ahí, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir diciendo felices Pascuas, feliz día de resurrección, tengo gozo en mi alma. ¿Seguro? El gozo que cantamos, ¿es cierto? Necesitamos llenarnos de los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos reflejar si hay paz. ¿Cuánta paciencia hay en mí? A veces yo me examino y digo, estoy hasta las manos, tengo cero paciencia. Mis hijos me vuelven loco, me dan ganas de matarlos a veces. Mariela, vení, estos pibes me están volviendo loco. Viene la niñera, lo lleva al colegio, no hace nada el pibe, va contento, feliz, lo llevo yo. Me tomó el tiempo ya. Y se me va la paciencia. Y la llamo a mi esposa y está trabajando. Fíjate si le hago a estos pibes, porque es así. Y Dios me prepara la paciencia con mis hijos. Yo tengo un hijo adoptado que ustedes lo conocieron, ustedes piensan que fue fácil. Ay, qué lindo el pastor, cómo consiguió un hijo. No. También lo tuve que corregir, también lo tuve que encaminar. Jamás le levanté la mano, obviamente. Yo soy alguien a quien le he levantado la mano mucho. Entonces por ahí me cuesta eso. Eso se encarga mi señora. Me cuesta eso. Ustedes hoy conocen a mi padre y yo amo a mi papá. Y Dios restauró nuestra familia, pero cuando yo era un niño, mi papá no era los mejores años de su vida. Mi madre lo había dejado. Y bueno, le costó eso también. Y muchas veces yo creo que a veces las frustraciones de nosotros los padres las volcamos en nuestros hijos. Y creo que mi padre lo ha hecho. Él me pidió millones de veces perdón, ¿no? Como todo padre, que hoy tiene su corazón restaurado y sirviendo a Dios.
Y yo lo perdoné, ya está, ya pasó. ¿Y saben qué? Quiero contarle un día, estábamos en San Luis y empecé a escuchar risas que venían de mi cuarto. Y cuando miro así estaba mi padre haciendo cosquillas a mi hermana, que algunos la conocen, Abigail. Y ahí el Señor me mostró y me dijo, ¿viste ese que está ahí? Ese es tu papá. Tal vez yo no lo disfruté, tal vez yo no lo viví de esa manera, pero sería egoísta de mi parte no entender que Cristo restaura, sana corazones y hoy mi hermana puede disfrutar del corazón que realmente era mi papá. Lo mismo me pasó con mi madre. Mi madre tuvo 3 hijos más, se dejó 3, tuvo 3 más. Yo como es Dios, ¿no? Y verla criar a sus hijos, verla pelear, verla ser esa leona, Dios un día me mostró, ¿ves? Esa es tu mamá. No te quedes con la que se fue. Eso ya pasó. Mirá lo que es. Y hoy puedo honrar a mi madre y a mi padre. Y los amo. Obviamente el abandono es parte de mi testimonio, no lo puedo negar. El dolor, el sufrimiento, el golpe es parte de la vida. No lo voy a negar, pero hoy puedo ver a mi familia restaurada. A mi padre, a mis hermanos. Cuando yo consumía cocaína, mi hermano menor me decía, no lo hagas más. Y después terminó consumiendo conmigo. ¿Sabes qué feo que fue para mí? Restaurar mi corazón, restaurar mi vida, ir a Dios y ver que mi hermano no podía salir de ahí. Como el diablo me culpaba, es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Pero hoy verlo, ministrar, adorar, predicar, ya está. Eso es lo que Dios tenía planeado para nosotros. La religión, el dolor, nos desarmó tanto, nos hirió a tal modo que ninguno de nosotros se hablaba. Ni padres, ni hijos, ni madre. Y hoy está todo bien entre nosotros. Y trabajamos juntos para Dios. Pero quiero volver a esto. Muchos de nosotros venimos a Dios. Y quiero enfocarnos en los discípulos. Ellos fueron elegidos por Jesús. Caminaron con Él. ¿Y qué fue lo primero que vieron los discípulos? El amor que tenía ese hombre. Los maravilló. Las enseñanzas. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es algo que nunca vimos. Y nosotros cuando venimos a Jesús nos enamoramos de Él. Y hay un amor que decís, wow, ¿por qué me ama tanto? Y empezás a ver los milagros. ¿No te llaman pastor algunos de los nuevos? Y te dicen, no sabes lo que me pasó, pastor. Estaba así y Dios sanó y sabes que yo estaba enfermo y oró y se sanó. ¿Por qué los que ya están hace años no llaman más contando esos milagros? Y entonces ellos nos cuentan y vos decís, bueno, están enamorados, el primer amor, dicen algunos, ¿no? Y los discípulos estaban así, vieron las maravillas, vieron los milagros, vieron cómo se multiplicaba, vieron cómo no se acababa. ¡Wow! Esto es tremendo, yo quiero estar al lado de este Jesús toda la vida. Pero cuando murió, volvimos atrás. Y Jesús nace en nuestros corazones, nos ama, nos da los milagros, nos da su experiencia y estamos felices y gozosos. Pero hay un tiempo en el que en el corazón Jesús desaparece, muere. En todo hijo de Dios Jesús muere. ¿Y nosotros qué hacemos? A veces volvemos atrás, a veces seguimos esperando. Muchos dicen, bueno, los discípulos volvieron atrás, como yo le estoy predicando, y se fueron a pecar. Pero ¿sabe qué? Jesús también un día dejó de aparecer de esa manera en mi vida. Y yo no sabía qué hacer. Lo buscaba, no lo encontraba. Como ellos fueron ahí y no estaba. Y ya Jesús no estaba. Y había desaparecido y había muerto. Entonces vino el miedo. Y yo tuve miedo y decía, Jesús, pero si ayer estábamos juntos, yo te buscaba, te encontraba, nos reíamos, llorábamos. Éramos así. ¿A dónde estás que no te encuentro? ¿A dónde estás que no te veo? Voy a orar, no siento nada. Voy al culto, no siento nada. Jesús murió. Porque nosotros dependíamos de lo que Él nos daba. Por eso Jesús dice, estos me siguen por lo que les doy. Pero el que come el pan de vida no tendrá hambre jamás. Entonces yo en ese momento todavía dependía de ese milagro. El cristiano depende de esa experiencia, de esa vivencia, pero Jesús desaparece.
y no lo encontramos y empezamos a sufrir. Y entonces acá ya empezamos a ver los defectos. No, al pastor no me gusta el zapato que trajo, no me gusta el saco. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en otra cosa. Porque no lo encontramos, no lo hallamos, entonces le echamos la culpa al de al lado. Es así. El ser humano siempre busca culpable, ¿no? ¿Qué dijo Adán? No, ella fue la que me hizo. Yo no tengo nada que ver. Pero es así. Buscamos culpable. Buscamos, no, pero si, no, ¿sabés qué debe ser? Que los músicos no se están consagrando, entonces yo no siento a Dios cuando adoran. Seguro que son ellos. Seguro que son ellos. Entonces yo no lo siento, no lo encuentro en ningún lugar. Quiero sentirlo, no puedo. Lo busco, oro, pastor, y no siento nada. Dios me abandonó. Y estamos ahí sufriendo. Y volvemos unos pasos atrás, retrocedemos. ¿Pero por qué? Porque Jesús desaparece, hace silencio. A ver si nosotros realmente estamos decididos a seguirlo a Cristo. Él va a venir, tal vez tú estás hace poco tiempo acá. Él va a venir, te va a amar, te va a dar regalos, te va a dar milagros. Te vas a encontrar con el de la puerta y vas a decir, ¡qué buen hombre es este! Pero va a llegar un momento que ese hombre ya no te va a interesar mucho. Y vas a decir, no, este no es tan bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque desenfoca tu mirada en lo que hay que estar viendo. Y cuando te alejas de esa situación, empiezas a ver defectos y no empiezas a ver a Cristo en tu hermano. Cuando nosotros vemos a Cristo, vemos lo que el Señor va a hacer con Él. No lo vemos a Él. Si usted me ve a mí, yo estoy lleno de defectos. Y si le cuento, peor. Pero si usted ve a Cristo, en el que le transmite, en el que está a su lado, no hace falta que esté de acá arriba, esté a su lado, siempre usted va a poder encontrarse con Cristo en todo lugar, en todo momento. Pero cuando no lo vemos a Él, lo dejamos de ver, nos dejamos de enfocar en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque buscamos y no lo encontramos. No sé qué pasa. ¿Qué pasó, pastor? ¿A usted le pasó esto? A todos nos pasa esto. Buscamos y no encontramos. Buscamos y no encontramos. Y dale, y dale. Y mirá que oré, y me anoté en el ayuno. Y fui a las 5 de la mañana, ese día que había que ir a las 5 de la mañana. Y no pasó nada. Entonces todo mentira. Vuelve atrás. Pero ¿sabe qué? Pedro dice que estaba sentado y fueron a pescar. ¿Y qué pasó? Alguien dijo en el 21, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también a pescar. Y si ya no había nada por hacer, se fueron a pescar. Estaban ahí pescando. Y dice, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Esto ya había pasado, ¿no? Esto ya les había pasado a ellos. Pedro ya había estado pescando y no pescó nada. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Yo no me quiero quedar con que Pedro se volvió atrás. ¿Sabe con quién me quiero quedar? Que Pedro ya había vivido esto. Entonces dijo, tal vez en su pensamiento, pensaba yo, porque me gusta pensar. Yo creo que Pedro habrá dicho, ¿y si vuelvo atrás y me pongo a pescar y ese Jesús vuelve a aparecer? Jesús no te está pidiendo que vuelvas atrás, te está pidiendo que vuelvas al mismo lugar donde te encontraste por primera vez.
¿Será que cuando la primera vez te encontraste con Él estabas humillado, estabas quebrantado, le estabas pidiendo perdón a Dios? Señor, por favor, perdóname. ¿En qué momento me convertí en esto? ¿En qué momento creo que a través de mí Dios se va a mover? ¿En qué momento yo pienso que soy indispensable? Entonces Pedro dijo, volveré a pescar porque tal vez aparezca de nuevo mi Jesús. Y cuando Juan le dijo, es el Señor, dice que Pedro salió corriendo y nadó y llegó primero que los demás, porque hacía tiempo que no lo veía, hacía tiempo que no lo encontraba, aquel Jesús había muerto. Gloria a Dios. Y él corría con la carga de haberlo negado, y muchas veces tenemos esa carga en nuestro corazón, no de negarlo, sino de no humillarnos. Porque llega un momento que todo cristiano se piensa indispensable, cree que a través de él Dios se mueve. Y sí, es cierto, Dios se mueve a través de los hombres. Pero yo me imagino a aquel Pedro pensando, diciendo, iré a pescar, capaz mi Cristo aparece nuevamente. Y así fue, de la misma manera que la primera vez, tiró la red del otro lado. Y no podían sacar, y pudo reconocer a su padre, pudo reconocer a su maestro. Y dijo él, echaron la red, entonces a quien amaba es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Esto me maravilla de Pedro, porque a ella no le importaron los peces, no le importó lo que estaba pescando, no le importó si era un montón. Él dijo, allá está Jesús y yo quiero volver a estar con Él, porque hace 3 días que no lo veo. Gloria a Dios. Hace tiempo que no me encuentro con Él. Aleluya. ¿Cuándo es el momento que nosotros nos tomamos el tiempo para Él? Debemos volver a esa intimidad, debemos volver a ese tiempo de intimidad con el Señor. Y Pedro fue contento, feliz. Pero cuando llegó, ¿qué pasó? Se acordó que lo había negado. Recordó. Entonces estaba avergonzado. Y muchos de nosotros nos sentimos avergonzados por cosas que hemos hecho, que hemos vivido. Perdone la expresión que voy a usar, pero a veces jugamos a ser cristianos. Y bueno, la iglesia está bueno, me gusta, me da lugar, me siento cómodo, el pastor me cae bien, el hijo también o la hija también, los hermanos. Y toco, me enseñaron a tocar. Pero no se trata de eso. Se trata de Jesús. Y debemos encontrarnos con Él. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro en el versículo 15 del 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Imagina que la persona a que tú negaste viene y te pregunta eso. ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció, porque se sentía avergonzado. Pero ¿cómo habrán sido los hombres de aquel tiempo que Pedro no podía ni decirle perdóname? Muchas veces el orgullo de nosotros es tan grande, tan grande. Necesitamos consagrarnos, necesitamos pedir perdón, necesitamos humillarnos. Cuando llegué al Señor, yo pensé que yo era una víctima de todo lo que había vivido. Pero cuando Jesús se apareció y se puso delante de mí y lo vi tan santo, me di cuenta que yo era víctima, que el malo era yo. Y que yo era el que necesitaba arrepentirse. No me hizo falta que la gente me pida perdón. No quisiera que la gente me pida perdón. Y si lo hace,
bienvenido sea. Un día estaba predicando en un culto de jóvenes y un joven que abusó de mí entró en ese culto. Ese joven temblaba cuando me hablaba, lloraba. Se me acercó y me dijo, ¿te acuerdas tal día? Yo le dije, sí, me voy a acordar toda la vida. Es algo que uno no se va a olvidar. Necesito que me perdonen, me dijo. Yo le dije, como Dios es tan grande, tan maravilloso, ya mi corazón lo había perdonado. Entonces le dije, obvio que te perdono, te amo. Y nos perdimos en un abrazo. ¿Y sabe qué es satisfactorio ver? Que el diablo lo tenía atormentado, que el diablo lo juzgaba, que el diablo le decía, no te mereces perdón. Y Dios le dio la fuerza necesaria para venir a pedirme perdón. ¿Por qué vino en ese momento y no vino antes? Porque antes yo lo hubiese golpeado. Pero en ese momento había perdón para dar. ¿Por qué? Porque el que anhela perdón debe perdonar. Lo perdoné, en mi corazón ya lo había perdonado y servimos juntos a Dios. Ya está. ¿Vos creés que yo no sé que el diablo iba y le decía, vos sos una basura? ¿Vos creés que yo no sé que el diablo lo castigaba, lo hería, lo maltrataba y le decía, no servís para nada? Porque eso es lo que el diablo hizo conmigo. Entonces, ¿cómo no lo voy a perdonar? Y ahora Dios no solo ya había restaurado mi corazón, sino que estaba restaurando a ese hombre que hoy lo veo servir a Dios. Es tremendo. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros a veces nos enfocamos en la niñería, en la pequeñez, en si las sillas son rojas o son blancas. El pastor tenía para comprar sillas, mira, compró silla blanca. ¿Por qué no compró silla negra? La negra combinaba más. En vez de decir, voy a ir por aquella mujer, voy a ir por aquel varón, voy a ir por aquel... No, pero a mí como el pastor no me dio cargo, yo... No, vos tenés que servir a Dios, hermano. Andá por aquellos que necesitan, por lo que están sufriendo, por lo que están llorando. Si nosotros estábamos como ese Pedro, avergonzado, lo habíamos engañado a Dios, lo habíamos dejado solo, habíamos dejado a Cristo. Incluso, aún cuando conocimos la palabra de Cristo, vinimos acá, fuimos restaurados, fuimos sanos, fuimos salvos y le volvimos a abandonar. Entonces es momento de que nosotros hoy tomemos a Jesús, al que resucitó, al que vive, al que tiene vida, y lo llevemos. ¿Sabe qué? Vení, acá Jesús está vivo. En un montón de iglesias Jesús ni aparece, ¿eh? Perdón, iglesia no, porque la iglesia es pura, santa, sin mancha, sin arruga, congregación. Jesús ni está. Venga, hermano, vamos a pactar con dinero esta palabra, así se... Eso es lo que se está predicando hoy. Vamos a sellar con dinero esta palabra para que usted haga efecto en tu vida. No, ¿qué está predicando? No se puede servir a dos amos, no podemos servir a Dios y al Dios del dinero. Y algunos hermanos que congregan en esos lugares te dicen, no, pero ¿sabes cómo cumple? Y sí, porque le estás ofrendando a un Dios, pero no es el Dios al que yo predico. Y el diablo tiene poder, porque si no Dios sería mentiroso, ¿no? Dios no es mentiroso, lo que le delegó ya le delegó. Pero el diablo trabaja para él. Y te lo digo con conocimiento de causa. Porque nosotros éramos una familia hermosa. Mis padres eran obreros, los dos juntos. Vivían acá en José Cepá y caminaban hasta los troncos del talar a predicar el Evangelio. Pero algo los truncó. Algo se terminó. Algo empezó a pasar. Y se separaron. Se mataban a golpe mis padres, hermano. En la iglesia éramos de una manera, en casa éramos de otra manera. Pero hoy veo esos corazones restaurados. ¿Eso afectó mi hogar? Sí. ¿Afectó a mis hermanos? Sí. ¿Afectó nuestra vida? Sí. Pero no pudo detener el plan de Dios. O sea que aunque el diablo quiso entrar y romper, no pudo detener el plan que ya estaba predestinado para nosotros. Entonces Dios tiene un plan para tu vida. Y es momento de que llevemos adelante ese plan. Amén.
Me impacta que las mujeres hayan sido las primeras, pero creo que realmente es porque de esa manera menos creíble iba a ser. Hasta que Jesús vino a sus discípulos. Tomás dijo, yo si no veo los huecos en las manos, no creo. Jesús tendió su mano y le dijo, mete tu dedo ahí. ¿Y sabe qué? Yo era ese Tomás incrédulo. Yo hubiese metido las manos a ver si pasaba mi dedo para el otro lado, en serio. O tocarle, no sé, si estaba abierto el costado, le toco un pulmón, algo. Porque es difícil creerle a Jesús. Yo sé que es difícil, pero si le crees en esta mañana y crees que Él ha resucitado por ti y tiene vida para ti, pasa tiempo con Él. Fue difícil para mi hermano. Yo luché muchos años y me acerqué al Señor. Y pensé que bueno, ya voy a la iglesia, ya está. No, el Señor empezó a pulirme por dentro y me sanó de todo. Él me sanó de la pornografía, Él me sanó de la masturbación, Él me sanó. Yo no podía hacerlo por sí solo, pero es necesario consagrarse para que sea Él reflejado. Y Él me dio lo que yo nunca tuve: una esposa, 3 hijos, y me da el placer de criar hijos que no son míos, y que un hijo que no sea tuyo te llame papá. Ese es un amor tan grande que recibí. Así que, hermano, esa es la palabra que Dios me dio para hoy.